Hola, bienvenidos a todos una vez más. Estamos con otro de nuestros webinars, preparándonos para este 7 de septiembre, donde nos vamos a ver en el Hotel Hilton, en San Miguel de Tucumán. Todo Tucumán y el noroeste invitado y convocado para que nos podamos encontrar. Acá estamos con Mailet, estamos con Irela. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. Buenas Y tardes, tenemos ¿cómo un invitado están? especial, José Pérez, que nos va a hablar, un contador muy conocido, que nos va a contar sobre las ventajas y las desventajas y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una propiedad y saber si qué conviene más, a nombre personal o a nombre de una LLC. Excelente, buenas noches. Gracias por la invitación a todas. Muy contento de estar acá y bueno, espero Gracias a ti. poder Placer. compartir la mayor cantidad de información que les sea útil. Ahora, sí, esa creo que es la duda más grande o la más común que nos preguntan todo el tiempo, clientes o futuros clientes, la primera es qué es lo mejor, si hacerlo bajo título personal o bajo una compañía. Y nuestra respuesta en ese caso definitivamente es hacerlo bajo una empresa. Eso sí o sí es la opción más conveniente desde muchos ángulos. Ahora, ¿qué tipo de empresa? Muchas veces eso lo definimos nosotros dependiendo de cada perfil de cada cliente, el cual estudiamos de una manera muy específica y básicamente nos sentamos con el cliente, vemos qué tipo de socios son, qué tipo de inversión van a hacer y varias cosas más donde les proponemos distintas opciones, a ver que ellos a la final terminan tomando la decisión por ellos mismos. Entonces, pero viendo un poco a lo que es la parte de las empresas, hay varios tipos de empresas, pero los más comunes, los más usados, yo diría en el 80-90% de los casos son las LLCs y las corporaciones. Las LLC significa Limited Liability Companies, son empresas de responsabilidad limitada y las Corp son corporaciones. Entonces, ellas tienen mucha similitud en muchas cosas como protección, muchas maneras en que ellas se parecen, pero la principal diferencia y lo más importante que deberían considerar para diferenciar una de la otra y ver cuál caso les conviene más entre una y la otra es cómo ellas tributan, es decir, cómo ellas pagan impuestos al momento de cerrar sus años fiscales. Las LLCs, ellas se comportan de una manera un poquito distinta a las corporaciones. Las LLC, al momento de cerrar su año fiscal, las ganancias que generen, esos impuestos no los paga la LLC, sino sus socios. Es decir, cada socio le va a tocar hacer una declaración de impuesto personal e incluir esa ganancia que le corresponde de esa LLC según el porcentaje que tenga ese socio dentro de esa LLC. Okay. Mientras que la corporación es una entidad un poquito más independiente, ella tributa por sí misma. Si tiene ganancias, la misma corporación paga los impuestos de esas ganancias y no sus socios. No obliga a los socios a hacer declaraciones de impuestos personales, al menos que estos socios se paguen dividendos durante el año. Lógicamente ahí sí les va a tocar a los socios también hacer declaraciones a nivel personal. Personal. Esa es como al grosso modo, de un punto de vista bien general, la diferencia principal entre ambos ¿Y tipos qué de empresas. depende de una de la otra? ¿Por qué diferencias dependiendo del cliente? ¿Qué beneficia? ¿Cuáles son las diferencias que un cliente debe tener para decidir si es una LLC o una corp? Claro, a ver, por ejemplo, tenemos casos donde hay 5 socios Okay. y en esos casos, cuando hay 5 socios, toca hacer una declaración de impuestos por la LLC y adicionalmente 5 declaraciones de impuestos de cada socio, lo cual en la práctica se convierte en un proceso un poquito más largo y más Ya. costoso porque toca hacer más declaraciones de impuestos, que quizás no justifique el hacerlo de esa vía. Eso puede ser una opción por la cual quizás inversionistas deciden no hacerlo como una LLC. Quizás la otra también común es cuando la persona tributa como una LLC, y digo tributa porque hay muchos casos de LLCs que tributan como corporaciones.
O sea que eso solamente lo sabe el cliente al momento de hacer declaraciones de impuestos, pero porque el nombre se mantiene como LLC. Como le toca hacer declaraciones de impuestos a título personal acá, dependiendo del país de donde ellos vengan, el Departamento de Hacienda en su país muchas veces les obliga a hacer declaraciones de impuesto personal en su país por las declaraciones de impuestos que hayan hecho a título personal fuera del país. Ok. Entonces, cuando son corporaciones, muchas veces no los obligan porque ellos simplemente son socios de una empresa que esta está teniendo actividad, ella paga impuestos por sí misma y no los está obligando a ellos a hacer declaraciones a título personal. Entonces, ese quizás puede ser un motivo bien común por el cual vemos que muchos inversionistas dicen, no, sabes que prefiero hacerlo a título de como una corporación, yo no tengo que declarar, yo no me pienso pagar dividendos como se los pagan a empresas que ya son más operativas, que tienen empleados, en fin. Esto es una inversión, un negocio de renta pasiva, cual no tributa de una manera un poquito distinta a una compañía normal. Así que esos dos motivos son bien importantes, ¿no? Al Depende de momento la de decidir. condición del país, si tributan allá personalmente y aquí también. Y ahora, Correcto. para retroceder un poquitito lo que acabamos lo que acabas de contar, eh, ¿qué diríamos sobre alguien que quiera hacerlo a su propio nombre o con alguien que quiera hacerlo a cualquiera de las dos opciones, LLC o Corp, y a su propio nombre? Bueno, a su propio nombre, definitivamente entra en un mundo donde coloca esa propiedad y su persona en varios, vamos a decir, riesgos. Por ejemplo, la primera protección que le permite una empresa al inversionista al tenerlo a título de una compañía, esta propiedad es una protección jurídica. Es decir, si llega el día de mañana a haber algún tipo de demanda contra esa persona, esta propiedad va a estar protegida de cualquier tipo de acción legal que pueda existir el día de mañana. Eso desde el punto de vista jurídico. También desde el punto de vista sucesoral, esta persona puede incluir dentro de esa empresa familiares o seres allegados para efectos ya más sucesorales. Si el día de mañana uno de ellos no está, los otros socios quedan, vamos a decir, a cargo o dueños de lo que le corresponde a esa persona que ya no está. También fiscalmente o contablemente hay muchas herramientas que las empresas le brindan al inversionista para que puedan deducir más gastos y distintas herramientas para que al final paguen menos impuestos. Y por último, cuando las personas tienen las propiedades a título personal y deciden vender estas propiedades, existe una retención acá llamada FIRPTA, FIRPTA, que es una retención sobre una ganancia presumida que le retienen a todos los inversionistas extranjeros al momento de la venta de las propiedades cuando están bajo su nombre a título personal y es del 15% del valor de venta. Ese porcentaje se puede evitar teniéndolo bajo una empresa debidamente registrada para este efecto. Y digo debidamente registrada porque hay figuras, especialmente en las LLCs, que registran de cierta manera que no los protege de este impuesto. Por eso nosotros siempre recomendamos que se consulten con una o especialista como nosotros para que les podamos explicar y decir cuál es la vía para que estén protegidos al momento tanto de comprar, mantener la propiedad y después al momento de la venta también. Ok, José, una preguntita. Para crear esa LLC, ¿tienen que estar acá presentes los inversores o lo pueden hacer desde su país? No, Maile, lo pueden hacer remotamente. Eso es algo que de hecho hacemos bastante cuando vienen inversionistas que vienen ya sea a ver propiedades o a cerrar alguna de ellas. Nosotros adelantamos un poco el trabajo de manera remota, de tal manera que cuando lleguen acá ya tienen todo listo para que puedan avanzar, firmar, ver lo que vayan a hacer acá y no tengan que esperar eh, 5, 7, dependiendo del el estado donde registremos, pero normalmente
Por ejemplo, acá en Florida nos tardamos de 5 a 7 días hábiles para que la empresa esté debidamente registrada y operativa. ¿Cuáles son los requisitos para crear este LLC o Sí, compañía? son bien básicos, Cintia, mira, el requisito principal de estas personas es que tengan un pasaporte vigente. El segundo, necesitan una dirección acá en el país, que en caso no la tengan, nosotros prestamos ese servicio de domicilio para las empresas, a aquellos clientes que no cuenten con una dirección acá en el país. Necesitan enviarnos información personal como correo, dirección de su país, teléfono, email, etcétera. eh, Unas opciones de nombre de esta compañía para nosotros de verificar la disponibilidad y darle opciones de los nombres que hay disponibles. Y listo, el pago, que puedan realizar el pago para registrar la empresa. Ya con todo eso nosotros avanzamos de manera inmediata. ¿Y el periodo de tiempo que demora crear una LLC o una compañía? Sí, acá en Florida, 5 o 7 días hábiles. Por ejemplo, hay países donde les gusta a los clientes registrarse en otros estados, como el estado de Delaware. El caso de Argentina, tenemos muchos clientes allá y les gusta bastante este estado para efectos de registro. Es un poco más rápido. Aquí podemos tener todo listo en 2 o 3 días hábiles, tenemos todo y es un poquito más, los requisitos son los mismos. En realidad. A Son- nivel de documentos, los costos sí son un poquito más altos, pero bueno, una cosa compensa la otra para distintas opciones de estados. ¿Hay A ¿Ustedes veces, con sí. Delaware? alguna ¿Con diferencia otro? entre estados? De que abran su cuenta en Delaware o Wyoming y compren acá en Florida. No hay ningún problema. Sí, sí, a ver, si la intención de este inversionista es hacer una compra en bienes y raíces acá en Florida, a ver, la principal ventaja que ellos van a tener registrándose en un estado como Delaware, por ejemplo, es que el récord de esta empresa es privado, no es público como lo es acá en Florida, donde cualquiera puede accesar la página del estado acá y con el nombre puede ver quiénes son los directores o representantes de las compañías. En Delaware es información privada. Ahora, para efectos a veces de préstamos, que siempre nos hacen esa pregunta, si un inversionista registra una empresa en Delaware y va a comprar una propiedad en Florida y al mismo tiempo va a pedir una hipoteca para esta propiedad, es muy probable que el banco acá en Florida que le vaya a dar ese préstamo le pida a ese inversionista a que registre o domicilie, nosotros llamamos domiciliar esa empresa de Delaware acá en Florida. Eso es algo que es bueno tenerlo en cuenta. Y de esa manera, ¿cómo tributa? ¿En el estado de la Florida o en el estado de Delaware? Florida, Ok, tributaría acá. ok. Sí. Entonces solamente sería impuestos federales. Bueno, dependiendo. Eso es otra buena pregunta, porque las corporaciones, cuando las corporaciones, ellas declaran impuestos tanto a nivel federal como a nivel estatal. Acá en Florida, las corporaciones están exentas de los primeros $50,000 de ganancia. Ujú. No siempre vemos una ganancia líquida de $50,000 en inversiones en real estate, porque, bueno, todos bien sabemos que hay muchas herramientas contables que se pueden usar, como depreciación acelerada, bonus depreciation, amortización, distintas herramientas que contablemente hace a que esa empresa, la ganancia contable no sea muy alta, por lo cual no les toca pagar a nivel de Florida, pero sí declarar. Nosotros esas declaraciones las hacemos al mismo tiempo. Mientras que si es una LLC que la cual se declara a nivel personal, en Florida no se declara impuestos sobre la renta como individuo. Ahí sí estamos claros para tener ese punto claro. Las personas acá de Florida no tienen la necesidad de hacer una declaración de impuesto a título personal, solo federal. Mm.
Exactamente. Y cuéntanos, ¿cuáles son los servicios que usted, después que crearon la LLC, cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? ¿O cuál es el paso a paso a seguir después que tienes ya creada la LLC? Bueno, sí, buena pregunta, Mele, porque, a ver, nosotros, ese es el primer paso con los clientes. Ya no nos gusta ir de la mano con ellos para asegurarnos de que sus compañías estén al día, tanto fiscal como legalmente. Entonces, nosotros, eh, esos clientes entran en nuestra base de datos y cada vez que toque hacer alguna declaración de impuestos o algún reporte, generalmente son anuales, nosotros le decimos, le hacemos saber a todos los clientes con suficiente anticipación de estos reportes o declaraciones de impuestos y ellos, lógicamente, una vez que ya envíen todo, nosotros enviamos las declaraciones de impuestos, se hace por ejemplo, este año hubo un reporte nuevo que salió por primera vez, hace 2 años salió otro en Florida. Todo eso nosotros estamos muy informados y lógicamente pasamos esa información a los clientes para que sus empresas estén al día. Bien, bueno. Entonces la persona que esté interesada en el tema, tranquilamente podemos hacer un Zoom con vos, explicar los detalles y si quieren ya avanzar con la LLC para que vaya, bueno, adelantando a la inversión, se puede hacer desde el país de donde esté sin ningún problema. Correcto. Sí, sí se puede. No hay ningún inconveniente. Bueno, no sé si... Exactamente. Y otro punto importante que creo que hay que reflejar, cuando tú creas una LLC te dan un ITIN number, ¿no? Un número americano que te ayuda también a poder abrir una cuenta en el banco. Bueno, sí, el ITIN es Ujú, el número de identificación fiscal de las personas, no de ujú, la empresa. El ITIN nosotros no lo damos como parte del paquete de la compañía, ujú. sea LLC o sea corporación. Normalmente las personas que escogen hacerlo como una LLC y tributar como LLC, cuando les toca hacer declaraciones de impuestos, en ese momento nosotros podemos aplicar por ese ITIN que es un número de identificación fiscal para extranjeros, solo para ellos declarar impuestos acá. Y como tú dices, también les sirve para identificación al momento de abrir las cuentas bancarias, que a veces los bancos piden este número y ayuda un poco. No todos, pero sí. Te lo pregunto porque lo están preguntando, por eso fue que te hice la pregunta Oh, para hacer la claro, aclaración. claro, no, Así que importante, muchísimas gracias. Sí. importante. Bueno. Otra preguntita que nos están haciendo es que, ¿cómo es la tributación? ¿Tienen que declarar acá a la vez que hacen la inversión y tienen a nombre de compañía, declarar en Estados Unidos y declarar en su país? ¿Doble Sí, tributación? eso va a depender de cada país. Cada país tiene sus propias reglas. Muchos países te piden que si tú tienes un ingreso o declaras un ingreso en otro país, ellos te piden que hagas que declares ese mismo valor en tu declaración de impuesto local en tu país. También es cierto mencionar que muchas veces esos impuestos pagos acá en Estados Unidos los pueden usar como créditos fiscales en su país para evitar la doble tributación. Con muchos países hay un convenio de no doble tributación donde se considera lo que pagaron acá de impuestos como créditos fiscales en su país. Pero sí les tocaría muy probablemente incluirlos en su declaración de impuestos local. Muchísimas gracias, José. Es muy importante señalar que cuando vayan a hacer una inversión, tener en cuenta el contador, que es el que le va a hacer la estructura contable, el que le va a decir qué es lo que se puede depreciar para no pagar los taxes excesivos. Así que síganos en las próximas series de webinar donde vamos a tener invitados especiales, así como José, que nos van a facilitar nuestras inversiones acá en Estados Unidos. Mm. José es parte de nuestro equipo, entonces las personas que tengan situaciones que necesiten un asesoramiento, contamos con José sin ningún problema y bueno, qué más que una persona especializada como venimos trabajando para resolver todas las dudas. Así que bueno, Esperamos para el próximo webinar, el 14 de agosto, a las 20 7 horas. de la noche, hora argentina, donde vamos a estar hablando de la importancia o qué funciones importantes tiene una compañía de título. Exactamente. Muchísimas gracias, José.
Muchas Saludos a Gracias a ustedes, muchas ustedes por la gracias invitación. Gracias. Que por estén muy bien. conectarse y nos vemos. Claro Bye. que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.